Seguidamente invitamos a subir al estrado a la agrimensora Ana de Aduris para comenzar con la conferencia El Catastro Municipal y la Gestión Urbana. Ana de Aduris es agrimensora por la Universidad Nacional del Sur, donde también se graduó como magíster en Desarrollo y Gestión Territorial. Con amplia trayectoria docente en investigaciones y extensión, ha sido directora del Catastro Municipal de la ciudad de Bahía Blanca, ha desarrollado también su actividad profesional independiente e integrado los organismos de gobierno del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires en distintos periodos. Es miembro de la SAPLAT, Sociedad Argentina de Planificación Territorial, y fue miembro del Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura, UNEA, en representación de la Universidad Nacional del Sur, siendo su coordinadora por el periodo 2022-2023. Desde el año 2022 es miembro de número de la Academia Nacional de Agrimensura. Recordamos que la modalidad de cada exposición será de 45 minutos. Te avisaremos un ratito antes para que puedas concluir y luego abriremos el espacio para las consultas del público, que también tendrá una extensión de 10 minutos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya reiteradamente han dicho todo el mundo, agradecer al Colegio de Santa Fe esta iniciativa, me parece espectacular. Un honor que me hayan invitado a participar. La verdad que me llega. Eh, Desde mi humilde situación de experiencia, por suerte no está Diego, si aparece va a jorobar. Estoy hablando desde mi trabajo en el catastro municipal. He trabajado toda mi vida ahí, no sé si lo dijeron, pero en la ciudad de Bahía Blanca, es al sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de aproximadamente 400.000 habitantes, y bueno, que tiene su movida, digamos, desde el punto de vista del catastro. Y lo que más me interesaba a mí, la verdad que he escuchado todas muy buenas charlas, la gran mayoría de las cosas o muchas de las cosas ya las escuché o las han mencionado o por ahí las reiteraremos, pero por otro lado me parece buenísimo que coincidimos entonces en muchas cuestiones, y evidentemente es hacia ahí, hacia donde vamos, ¿no? Así que en ese sentido me alegra. Bueno, nada, esta es una síntesis de la charla, algunas cosas son básicas, lo organicé con una breve definición de qué es el urbanismo y dónde está la gestión urbana ahí, después me meto más en ese tema. Por supuesto, el marco legal para mí es fundamental, entender claramente cuál es el marco legal que tenemos en nuestro país en relación al ordenamiento, tanto en nación como provincia y municipios. La verdad que es muy diverso. Eh, Obviamente las dimensiones de la planificación, y ahí me gusta meterme, todos las han mencionado, todos, casi todos en sus exposiciones, específicamente en las dos dimensiones que yo digo que la agrimensura tiene que estar, sí o sí, y sobre todo a nivel local. Bueno, amo y valoro y insto a todo el mundo a que trabajen en el catastro municipal o lo desarrollen, o eventualmente, como dijo recién la arquitecta, hay municipios muy chiquitos que quizás no lo pueden hacer, pero para eso está el Consejo Profesional, para articular como se pueda, apoyando y generando el espacio, ¿no? Para que ese catastro exista, aunque sea pequeñito. Después, obviamente, bueno, lo que acabo de decir, la importancia de lo local municipal, y al final me meto un poquito en lo que ya habló Diego Herba, qué es lo que viene, la gestión y el financiamiento de las ciudades, bueno, cómo lo manejamos y un poquito el rol de catastro en eso, un poquito bastante. Eh, bueno, el urbanismo ya sabemos qué es, claramente es una disciplina que estudia todos los fenómenos territoriales de los asentamientos humanos. La idea de estudiar una ciudad es simplemente con la idea de definir cuáles son los problemas, lograr acciones que evidentemente mejoren la calidad humana de vida, del hábitat de todos los que estamos ahí, con, por supuesto, herramientas y modelos y tensiones que siempre hay en una ciudad, ¿no? Es permanente. Eh, pero lo que más me interesa a mí es mostrar un poquito esto, porque la verdad que en general nos pasa así, ¿no? Que tenemos toda una movida de estudios, de planificación, de organismos,
universidades, comisiones, sociedades, todas que trabajan, piensan, investigan, y por otro lado está el que trabaja en el territorio realmente, el que lo está aplicando, y son como dos vertientes, uno la investigación científica y el otro la gestión urbana propiamente dicho. Y realmente si no hay una relación entre ambas, que se ayuden, colaboren y avancen, aplicando realmente lo que se estudió, es como que falla quizá esa cuestión teórica de la planificación. Bueno, y yo en realidad digo, ¿cómo llegamos hasta acá? Es un poco historia, no tiene que ver específicamente todavía con lo local, pero tener en cuenta, bueno, todo lo que nos fue pasando hasta llegar a ser el país que somos, que en realidad no llevamos tantos años, todos dicen que somos un país joven, pero sí, la verdad que es del virreinato, del Río de la Plata, hasta que nos organizamos, el trazado de las calles y de las ciudades según las leyes de India, la Revolución de Mayo, 1810, todavía no pasa nada, pelea entre unitarios y federales. Eh, Recién en 1853, la Constitución Nacional, recién ahí. O sea, pasan unos cuantos años de discusión. Sin embargo, en el medio andamos ahí con la comisión topográfica, como bien la nombró Rosita, que yo también la nombro más adelante, porque ya estábamos desde ese momento metidos haciendo los trazados, las tierras, el registro. ¿M? Así que es importante. Esa Constitución Nacional la firman solamente 14 provincias, ¿no es cierto? Todo lo que es la Patagonia y todo lo que es el Gran Chaco no estaban todavía vigentes. Eh, y de algún modo, recién en 1870, con el Código Civil, el primer censo nacional que pide y organiza Sarmiento, empezamos como a tener una legislación y a entender más o menos dónde estamos parados, inclusive empezar a hacer algunas políticas en función de esos resultados, ¿no es cierto? Territoriales. Y después, cuestiones de fin de siglo, como la extensión de servicios, el ferrocarril, el traslado de la capital, por suerte o no, para desgracia para nosotros en provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Buenos Aires, un desastre, cada vez más complicado el vínculo entre toda la provincia y la ciudad de La Plata. Pero eso es otra historia. Bueno, el IGN, como ya lo mencionaron, que pasa a formalizarse en ese momento, como todo a fin de siglo. Y digo yo, o por lo menos lo planteo siempre, bueno, ahí en 1900 o hacia el siglo XX, la fuerza de los estados provinciales y la gran mayoría de nosotros tenemos toda la legislación territorial, catastral, registral, la que podamos tener de esa fecha, ¿no es cierto? Empezamos como las profesiones, como de a poco a eh, registrarnos en esa figura. Fíjense, provincias patagónicas, no sé con cuál señalo acá, pero este, ¿no? Rojito, no veo ningún rojito. Las provincias patagónicas eran territorios nacionales hasta el 50, así que se imaginan, son como muy nuevitas. Y bueno, en 1990, Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur. Y este, un poco el esquema, el rojito. Ahí está. Genial. Bueno, lo celeste sería esa famosa, lo que éramos en el inicio de la cuestión. Acá les marco, hoy me fui para atrás. Lo del Congreso Catastral, que también mencionó Rosa, no estaba en la primera filmina, que te dije, Ariel, que la cambié todo el tiempo, la cambiaba, la cambiaba. Eh, ya que estamos, también lo recuerdo que en esa fecha, 31, 1 de septiembre, los invitamos a todos a participar de este congreso que va a festejar o reconocer de algún modo los 200 años que tenemos a través de esa comisión topográfica en la cuestión catastral. Y en Mar del Plata, MDQ, MDQ. Eh, de paso, pueden pasear un poco por allá. Lo que más importa de esta filmina es que recordemos que ahí elegimos un sistema representativo, republicano y federal. Con lo cual, con todos los bemoles, no vamos a ponernos a discutir eso, pero resolvimos que teníamos facultades reservadas, delegadas y concurrentes. A la nación le delegamos poquitas cosas. El resto, entre ellos lo territorial y lo catastral, lo ordenamiento, es provincial. Es así.
nos guste o no nos guste. Entonces, y en general, el origen de las ciudades, como alguno de los chicos recién habló, se fueron dando en ese contexto de territorio que teníamos, porque eran fortines. Por ejemplo, no, mi ciudad donde vivo, no es mi ciudad, no nací ahí, pero donde vivo, era un fortín. Emprendimientos de tipo rural o colonias agrícolas también, estaciones ferroviarias ni hablar, que ahora han involucionado. Los puertos han sido también lugares de asentamientos y de creación de las ciudades, emprendimientos turísticos o decisiones geopolíticas. Pueden ser muchos los orígenes. Y de algún modo acá hay algunas de las tipologías urbanas que todos pueden reconocer, pero que a mí me parece que también nosotros como agrimensores tenemos que tener presentes que hay más o menos formas de estructuras urbanas que se repiten, que se reiteran y que en general se dan, o radiales del tipo medieval nosotros no tenemos prácticamente, pero sí, por supuesto, en Damero, típica ciudad pampeana, mallas espontáneas, a veces de acuerdo a la topografía, las de anillo, alrededor de un puerto, de un golfo, o constelación o satélite que tiene que ver cómo se vinculan a veces o se relacionan comercialmente, ¿no? Y esta sí que como que es la planta tipo que todos reconocemos, por lo menos en la ciudad pampeana. Yo creo que Santa Fe también debe tener, porque era el modo en que se colonizaba y se subdividía. Y todos en nuestros planos antecedentes de los pueblos y ciudades vamos a ver este trazado. En Damero, a 45 grados, generalmente a medio rumbo, con la plaza central, todos los edificios públicos alrededor, las calles o avenidas principales, el borde, que sería la tierra del pan llevar, o la suburbana, donde se hacían las huertas y la comida para el pueblo, o por lo menos así se había pensado en ese momento. Y acá, a ver si logro aquí marcarlo, el típico de división en cuatro solares, que en general eran todas las divisiones originales de los pueblos, ¿no? Bien, entonces eso lo vamos a ver. Bueno, metiéndome en el marco legal ya, que de algún modo mencioné, ¿qué pasa con esto de las facultades delegadas? Bueno, no hay una ley nacional de ordenamiento territorial, pero sí hay muchas cuestiones que el Estado Nacional hace, sanciona, ejecuta o programas que nos afectan directamente, no solo a la provincia, sino también a cada uno de los municipios. Y de algún modo, algunos hitos puedo mencionar, otros pueden caer en cualquier momento, y de hecho caen continuamente. Por ejemplo, no hacer obra pública es un impacto muy grande. Entonces, yo marco acá como antecedente el ferrocarril. Las políticas de colonización fueron muy importantes. La modificación al Código Civil generando la propiedad horizontal es un derecho muy especial y que cambió claramente las reglas de juego. La gran reforma al Código Civil en el año 68 y la publicidad de la transferencia de los derechos reales, que por suerte las provincias ya lo veníamos haciendo, pero ahí se traslada al marco o a la legislación de fondo. Y aquí marco dos artículos, el 2611 es del Código Civil Viejo, en 1970 es del Código Civil y Comercial, obviamente lo reiteran, que todo el mundo reconoce, sí, de algún modo, como la llave que abre la puerta al derecho urbanístico, porque es el artículo donde habla de las restricciones al dominio en función del interés público. Y dice que sean regidas por el derecho administrativo. Cuando te mandan al derecho administrativo, claramente te mandan a cualquier nivel de Estado, ¿no es cierto? Entonces hay ahí una cierta facultad concurrente también, ¿no? Bien. Entonces, el reparto de tierra pública, ni hablar, fue otra política. Y yo acá, en realidad, lo mezclo un poco. Lo del alcance de las acciones nacionales es genérico, podría haber estado al final, pero los planes quinquenales, la determinación de un área de zona franca, los planes de vivienda, obras públicas, cualquier decisión que toma nación, que muchas veces no lo hace consensuado con el local, o todas las veces, no lo hace consensuado, tal cual,
bueno, te llega de golpe y representa una drástica movilización total a nivel local del municipio. De hecho, justo alguien mencionó, no me acuerdo de a la mañana, la famosa ley, por ejemplo, de desafectación de los bienes del Estado de Menem, la ley 24146, para la ciudad donde yo vivo, implicó desafectar 600 hectáreas, no 42 de la zona de vías, como dijeron ayer. 600, es una barbaridad. Y eso modificó y puso en acción un montón de cosas para ver cómo se trabajaba y cómo asumíamos semejante cantidad de hectáreas en el uso, en la subdivisión, cómo lo manejábamos. Pues en un momento había que comprarla, no era gratis, después hubo convenios, hubo de todo. Y por supuesto, otra historia, los diferentes organismos del Estado, que cambian todo el tiempo. Entonces, primero fue el ENADIEF, después fue el ONAVE, después fue el AVE, y así sucesivamente, y ahora la DIF. Y entonces es un caos, ¿no? Para el que gestiona, para el que trabaja ahí. Entonces, todas esas son cosas que influyen, infraestructura, planes de vivienda. Con respecto a los polos de desarrollo, también Bahía Blanca fue afectada. Polo de desarrollo regional, va al polo petroquímico en el 70. Otro impacto tremendo en la zona del puerto. Y hoy, desde un impacto ambiental, social, ni hablar, el peligro que tenemos ahí. Entonces, son que en su momento había tanta conciencia ambiental, ¿no? Entonces, qué bueno que viene, qué bueno que viene el polo petroquímico. Y genial, todo el mundo trabajando para eso y después, pasado el tiempo, uno empieza a darse cuenta que no es tan así. Qué bueno. Y bueno, al final, por supuesto, menciono nuestra ley porque es básica, Ley Nacional de Catastro 26.209, después de casi 200 años, pero por suerte ya parte del Código Civil, que nos da de algún modo el plafón para catastro, si bien las provincias ya teníamos todas nuestra propia ley, y la reforma del Código Civil Comercial, ¿qué pasó? Del 2015 se cansó. Sí, sí. Y lo último que menciono ahí es la última, yo diría, gran movida que hubo desde el punto de vista de nación, que es el COFEPLAN, Consejo Federal de Planificación. Es un laburo inmenso. Vos lo mencionaste y varios. Alguien vi el esquema del PET, Ana, de Tucumán, lo pusiste. Eh, Eso se empezó, creo, bueno, claramente en el gobierno de Kirchner, se siguió en los dos gobiernos, se siguió con Macri hasta el 2018-19. Hay publicaciones. En el 2020, supongo que se hubiera seguido, pero bueno, pandemia mediante y caos de gobierno se quedó ahí y ahora no existe. Pero por suerte uno puede entrar a las páginas, todavía no sé si la puse, creo que no, pero lo puede uno buscar, rastrear, y hay un trabajo enorme de planificación estratégica territorial para toda la nación, pero también para cada una de las provincias. Cada una de las provincias trabajó, porque ese consejo es, como el CFC de Catastro, todos los organismos de planificación provinciales integran ese Consejo Federal. Y en ese sentido, la verdad que hay muy, muy interesante para tenerlo a mano y saber por lo menos qué habían pensado, qué estudiaron, porque viste que acá se trabaja un montón y se tira y después hacemos otro y así y no concretamos, ¿no? Es un tema. Y ellos presentaron un anteproyecto de ley nacional que de todas maneras, por esta cuestión propia de delegado, de poderes delegados, tiene más que nada herramientas de gestión. Herramientas muy parecidas a lo que es la ley de hábitat de provincia de Buenos Aires, que después les voy a comentar, pero que tenía que ver un poco con eso y con parte de los instrumentos y herramientas que también mencionó Diego Herba, para poder como generalizar y homogeneizar los instrumentos y las acciones que cualquier Estado, provincial o municipal, pueda utilizar. No se va a meter en planeamiento físico, no dice que podés dividir de 8 y 200 o lo que fuere, pero sí en esa macro, ¿no? Que está bueno. Y bueno, por diferencia,
pongo claramente lo de provincia de Buenos Aires porque es una de las 4 provincias que tiene ley de ordenamiento de uso de suelo de fondo, digamos, una ley provincial. Después está Mendoza, Entre Ríos creo que tiene algo de proyecto, Jujuy y alguna más, no me acuerdo bien. El resto del país, gracias. Eh, Como igual lo veo, me desasno y agradezco lo de Santa Fe. Si bien no tienen esa ley marco de fondo, igual lo estuve mirando antes de venir, porque obviamente soy curiosa, Diego, sigo siendo curiosa. Pero bueno, la verdad que tienen mucha normativa, muchísima. No había visto lo de la Constitución, es genial porque le está dando la base para ahora redactar las normas que ustedes necesiten, pero en general pasa eso, las provincias tienen normas de protección ambiental, como ustedes tienen, ni hablar en este lugar, con humedales, con desbordes, con riesgo de inundación, bosques nativos, todo lo que hay, más las leyes de catastro, más los códigos locales, como todos estamos viendo en las exposiciones que nos dieron. En general, esa es la realidad que tienen, ¿no? Todas las provincias. Nosotros, también yo pondría la bomba, no pondría la bomba para el decreto ley, pero bueno, tenemos la ley de catastro, la ley de profesiones, como todos ustedes, pero ya desde la primera ley de ejidos del año 13, ya hay una ley de fondo provincial para lo que era todo el fraccionamiento de la tierra. Y el decreto que yo marco aquí, el 7015 del 44, reglamenta de algún modo la parte más física de la planificación, ¿no? Nosotros ahí teníamos 10 metros de frente y 300 metros cuadrados de superficie, supongo que ustedes también, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones y excepciones y bloteos. En el 77 se dicta la ley que todavía nos rige, que es el decreto de ley 8912. Gobierno de facto no es una ley tratada, sino que fue armada, ¿no? Y aprobada. Y con su decreto reglamentario que corrigió algunas cositas, porque cuando se empezó a ver su aplicación, complicaba ciertamente. Y ahí pasan a 12 metros de frente en la provincia de Buenos Aires y 300 metros cuadrados. O sea, se meten en cuestiones ya numéricas específicas de condiciones de FOD, de altura, o sea, una serie de indicadores urbanísticos que en general en el resto lo reservan y tienen más potestad el municipio. Yo eso lo valoro un montón y digo, no lo pierdan, no lo pierdan. Porque ¿qué pasa? Y el otro indicador que agrega la provincia es la densidad. La densidad habitacional para todos los cálculos de sesiones de espacios públicos y servicios en general, no un porcentaje, como sí tienen casi todas las leyes de catastro. Eso se cambia. Pero la realidad es que la ley también tiene como una serie o muy, muy grande de exigencias, tiene un mecanismo de control sobre lo que el municipio regula, que lo hace un poco lento al proceso de la gestión. Toda ordenanza que se dicta a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires tiene que ser convalidada por el organismo provincial, que ustedes también lo convalidan, acaban de decir, pero otras cosas convalidan. A ver si no invadió la zona protegida, a ver si no, pero lo que hacen acá adentro es tu problema, ¿no? ¿Entendí bien? Más o menos. Pero tienen más libertad. Nosotros podemos sancionar la norma que se nos ocurra y sin embargo hasta que los 3 monosabios de La Plata dan el ok, no está aprobada. Y eso genera bastante dificultad desde el punto de vista de la gestión. Y como toda norma de ese tipo, está la media biblioteca que dice, no, la ordenanza sancionada ya es, lo otro es una formalidad. Otras te dicen, no, hasta que no lo convalida la provincia, no es ordenanza. Entonces, hay ahí siempre cuestiones que demoran un poco la tramitación. Y a raíz de toda una cuestión de excepciones a la norma, planes de vivienda, plan familia propietaria, una serie de planes infernales de tipo social, que fue necesario dictar una serie de normas de excepción, pues no cumplían para nada con esta ley, con este decreto ley,
andando el tiempo, se dicta la ley 14449, que es la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, modifica algunos artículos del decreto de ley 8912 y básicamente introduce ahí las cuestiones de convenios urbanísticos, plusvalías, lotes con servicios y reduce la subdivisión en los casos de convenios lote con servicio a 8 metros de frente y 200 de superficie, porque toda la geometría es relativa. Todo es relativo para mí. El derecho de dominio no pasa tanto por la dimensión, si bien tiene que tener cierta lógica, pero creo que nos metemos mucho en eso, ¿no? Debiéramos ser más abiertos. Bien, después ya igual lo voy a hablar. Y este es un resumen que lo robé por ahí de otro consejo que anda dando vuelta, que es el COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente. Este sí está funcionando actualmente, igual creo que esto tiene un año y pico del informe, y está muy bueno porque es como un resumen de todas las provincias y en qué situación puede estar desactualizado en relación a algunas cosas quizás de Santa Fe, por lo que ustedes me están contando, pero si hay ley de ambiente o no, si tienen ordenamiento territorial o ordenamiento y ambiental, si tienen áreas naturales, bosques nativos, humedales, glaciares, evaluación. Bueno, municipalidad, regionalización. Hay una serie de estudios que han hecho muy interesante y esta es como una síntesis. Por supuesto, lo que está marcado en rojo es porque está, y lo rosadito puede ser parcial o proyecto, en blanco es que no hay nada y hay todo por hacer, ¿no? Pero bueno, me pareció que estaba bueno para que veamos dónde estamos. Todavía tengo que llegar al municipio y a la gestión urbana. Pero bueno, y este se los puse nada más que ya seguro lo conocen, era simplemente porque, bueno, este es uno de los planes de planificación estratégica territorial, uno de los mapas temáticos de Santa Fe, pero hay muchísimo, de hecho, ustedes seguro lo vieron. Bueno, y acá está la página, mira, la había puesto acá. Acá pueden buscar y ver de la provincia que se les ocurra. Hay también acuerdos regionales, por ejemplo, Neuquén y Cipolletti, que son un conglomerado ya, han hecho un plan en conjunto y así varias, ¿no? Situaciones. Pero bueno, COFEPLAN no existe más, por ahora. Bueno, con respecto a ya meterme un poquito en lo que yo quiero hablar también de agrimensura, es, bueno, las etapas de la planificación, que de algún modo en cualquier libro están y pueden ser más, menos, depende, pero en general hay estudios previos de diferentes dimensiones de la planificación. Las proyecciones de población o los estudios demográficos son sí o sí. Bueno, los censos, identificar cuántos somos, cómo somos, qué hacemos. Generar cartografía temática, mapeos, en realidad, del muestreo de lo que hemos detectado, formular también escenarios, posibilidades que puede venir, a veces es difícil en este país, pero hay que intentar hacerlo. Eso puede entonces derivar en una elaboración de un plan director o plan urbano del sector, depende. Eh, y por supuesto normativa específica que haya que preparar para lograr esos objetivos. Y yo digo esto de que los planes de todas maneras tienen que ser medio dinámicos, flexibles. El libro gordo así del código ya no va, es imposible y nos pasan por encima los desarrolladores, como dice Diego. Así que bueno, de esas etapas de la planificación, yo digo dimensión espacial o funcional, dimensión física, dimensión ambiental, ecológica, la dimensión social, la económica o productiva, como ya nombraron, y la gobernanza. Gobernanza local es un tema muy importante. No es específicamente nuestro técnico, pero tiene mucho que ver, porque son después los que, en función de la seriedad, de la institucionalidad, de la participación y del grado de aprueban, no aprueban o siguen los lineamientos de todo semejante trabajo, ¿no? Entonces, se evalúan mucho. Y yo marco allá que ellas dos, la espacial o física y la ecológica ambiental, porque son las que digo que nosotros agrimensores tenemos el vínculo más fuerte, ¿no es cierto?
Nada, acá algunas estructuras de ciudades, pero de ejemplo, esta es la mía, Bahía, horrible, todo así, Santa Fe y Córdoba. Pero estructuras urbanas y como la parte física así de la ciudad encuentran de todas, ¿no? Todas tienen. Y entonces yo acá pongo, ¿qué es la dimensión física? ¿Qué mira la dimensión física del estudio? Y mira la geometría parcelaria, tamaño de parcelas, dónde están ubicadas las manzanas, los macizos, la trama circulatoria, calles, avenidas principales, secundarias, peatonales, todo. Los espacios públicos, verdes, parques, plazas, lineales, servicios de infraestructura y equipamientos, por supuesto, escuelas, salud, lo que no sé, edificios del municipio, hay todo lo que podamos, se nos pueda ocurrir. Y la dinámica urbana, la mancha urbana, cómo crece, cómo es la pisada de cada uno de nosotros en nuestra ciudad, cómo va expandiéndose o densificándose. ¿Eh? Todos esos estudios tienen mucho que ver con nosotros, casi todo, pero muchas veces no nos metemos o no los hacemos. Y la dimensión ambiental también. ¿Les parece que en una determinación de línea de ribera el riesgo hídrico no es una cuestión ambiental? Lo hacemos todo el tiempo. Restricción y camino de sirga, conservación de los desagües naturales, manejo de las aguas subterráneas, aptitud hidráulica de un predio, todos los ductos en general y su georreferenciación, la restricción que implica sobre los inmuebles de carácter privado o público. ¿Participamos en los grupos interdisciplinarios de las ellas? No participamos. Pero hablan de todos los inmuebles. Que nos llamaron un agrimensor y nosotros tampoco peleamos. Cambio de uso rural a urbano. O de periurbano a urbano, o ahí. No es tan simple. No es solo dividir. Estamos generando un impacto ambiental, ni hablar del impacto económico, ya lo sé, lo miro allá para que no me pregunte, pero eh, este, eso, eso, ¿no es catastro territorial el que tiene que tener esos datos? El que tiene que llevarlos, informarlos, publicarlos, mantenerlos actualizados. ¿No es el trabajo que hacemos todos los días? Bueno, entonces, bueno, y esto como que cierra un poquito lo de la mancha, ya después igual voy a volver a eso de qué hacemos. Toda ciudad tiene esta movida, digamos, más o menos. Del núcleo original va creciendo, se va expandiendo, llega un momento en que también se consolida, se empieza a edificar, a completar los servicios, a densificar a través de la propiedad horizontal de los edificios y, por supuesto, valorizando el suelo y viendo cómo se transforma ese loteo. O puede haber nuevos núcleos urbanos, que es más difícil. En general, como que tiende, si no acotamos, hasta dónde queremos que crezca, yo me olvido del micrófono, perdón, y capaz que no escuchan, puede como repetirse eternamente esta situación. Con respecto a esto de la mancha, nosotros también hicimos un estudio, hemos hecho muchos estudios, los hemos hecho desde catastro municipal, no de la oficina de planeamiento, siempre se trabaja en equipo, siempre trabajamos con ellos, pero bueno, tenemos una ventaja ya que tenemos restituciones fotogramétricas de vuelos de la ciudad desde el año 1925. Hay unos mosaicos espectaculares. Eso se hizo con cierta periodicidad hasta el 86, 90, luego, ya está el Google, listo, no gastemos más, aparte realmente es muy caro, y eso nos permitió ir evaluando y viendo cómo crecía y hacia dónde crecía. No lo puse acá porque tengo que traer 800 filminas, pero es un trabajo muy interesante que nos permitió ver y tratar de entender, y se da clarísimo, íbamos 47 hectáreas por año de loteos comunes hasta el 70, pero del 70 en adelante pasamos a 25. ¿Por qué? Pero vamos a mirar los inmuebles. ¿Cuántas partidas tengo? Pero tengo un montón del 70 en adelante, porque son todos PH.
Se densificó totalmente y se salta clarito solo de mirar la base de datos de catastro, sin ninguna mucha ciencia. Entonces, hay muchas cositas que saltan a la vista y se pueden ver con ese tipo de estudios solamente catastrales, ¿no? Y también hicimos un estudio, bueno, de la dinámica, de los vacíos. Hemos hecho muchos estudios para diferentes situaciones y porque vivimos haciendo planes directores allá, miles, ahora estoy hablando bien. Eh, y cada gobierno empieza como de cero, es un poco angustiante. Eh, bueno, entonces yo vuelvo acá a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Quién es el responsable de administrar el territorio? ¿Quién genera la gran mayoría de los datos que se necesitan de esos datos? ¿Quién cuenta con un registro o debiera contar con un registro gráfico actualizado y georreferenciado? Y bueno, yo les digo, para eso está la ley nacional, para eso están todos los catastros provinciales que hace años que vienen trabajando, pero esto, catastro municipal, ¿dónde está? ¿En la ley nacional o en las leyes provinciales? ¿Se los menciona? No, no se los menciona. Marco este artículo de la ley, ya que pusieron otros de la ley, porque me interesa que recordemos que no es solo la georreferenciación, las parcelas, la verificación de estado parcelario, todo, no. El artículo 16 dice que el Consejo Federal de Catastro debe implementar políticas territoriales, producir la administración del territorio, hacer el gerenciamiento de la información, todo dentro del desarrollo sustentable y encima contribuir a la idea de Sergio. Lo dice la norma. Bueno, estamos haciendo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo. Estimada, disculpe que la interrumpa. Restan 10 minutos. La miércoles. Bueno, nada, catastro municipal, no llego, ni loca. No hay preguntas y agarro 10 minutos más. ¿Qué pasa con los catastros municipales en general? En mi provincia, no sé ustedes, pero me dirán, no tienen normativa específica, se desarrollan aleatoriamente, alguno tiene catastro, el otro no tiene nada, hay unas fichas tiradas por allá, no hay profesionales a cargo, no hay, somos pocos, ya lo sé, pero hace falta. Tienen distintas funciones y alcance, ni hablar. Dependen de distintos sectores, sí, algunos están en economía, otros están en obras públicas. No están actualizados en todos sus aspectos, no están digitalizados ni cerca, y muchos no tienen sus bases despejadas con el catastro provincial. Tienen su cuenta corriente, allá no saben ni lo que cobran, cuál es la base imponible, tampoco la saben. Estamos mal, ¿o no? Y yo digo, bueno, para la implementación de un sistema de información que lo necesitamos, necesitamos para una buena gestión urbana, se imaginan que estamos muy lejos de actualización, necesidades futuras, diseñar la base de datos, responsabilidad de quién administra esos datos, los mapas, bueno, tanta cosa para hacer dentro de un sistema. Y dentro de la gestión urbana, que ya habló Diego, él dijo algunos instrumentos, sí, la gestión urbana es eso, es trabajar y ver y pensar acciones e instrumentos que me permitan de algún modo eh, tributarios y no tributarios, plusvalías, planificación, normas, promociones, instrumentos de participación, un montón de situaciones que el Estado debe tratar de poner a disposición para avanzar por lo menos en una buena gestión territorial, con una gestión política en cuanto a integrar a todos los actores y que sea sustentable, ¿no? Y acá yo pongo el ejemplo nuestro nuevamente, perdón, pero bueno, es el que trabajo. En la provincia de Buenos Aires los municipios tienen ingresos tributarios y no tributarios. Los tributarios son los descentralizados de la provincia que le mandan a cada uno de los municipios. Hay algunos descentralizados como el inmobiliario rural, algunas patentes, las viejas, no sé cómo será acá. Y los no tributarios son las tasas, son lo que cobra, son los derechos de oficina, las multas, el ABL, ¿no? Que en general todos nos manejamos de esa forma. Pero hay nuevas formas de financiamiento. Y
Y esas nuevas formas, que en general tienen que ver con esta cuestión de evaluar convenios, plusvalías, que de algún modo para nosotros la ley de hábitat nos abre toda una cuestión muy clara en ese sentido, es por un lado, bueno, tenemos que distribuir cargas y beneficios de la urbanización, si no tenemos una ciudad muy desigual. Allá cuando había puesto lo de expansión, no lo leí porque de apurada, pero si alguno lo leyó, yo puse ciudad formal e informal, porque se expande de todas maneras. Ciudad formal, aquella que está aprobada, pero informal. Otro estudio que hicimos da, en los últimos 10 años, 268 hectáreas de loteo formal, 500 de informal. Tenemos 35 barrios renovables. Tremendo. Igual no es la Villa 31, pero es impresionante. Hay que obtener beneficios, financiamiento genuino para infraestructura, para equipamiento, para saneamiento, y de algún modo también la ley de hábitat te abre la posibilidad de convenios urbanísticos, de loteos de tierra, para también tener un banco de tierras y tratar de intervenir de algún modo en el mercado inmobiliario si se pudiera, pero se puede. Imponer los costos de urbanización y distribuir de algún modo, te damos indicadores, tampoco es una venta de indicadores, es largo este tema para discutirlo también, tiene que estar dentro de un plan general, algo que hayamos evaluado, no cualquier cosa, viene y le vendo, no es así, pero, o por lo menos yo no lo veo así, sí lograr que ese inversor produzca una mejora en algunos de los barrios degradados que tenemos en la ciudad, ¿no es cierto? Es sí o sí, si no, no salimos de acá. La captura de gravámenes, hay 1000, ya algo se mencionó ayer, pero identificar los baldíos, cobrar los plus, esos son gravámenes comunes. Plus por baldíos, plus por superficie, más de un propietario, plus por valuación. Esos tienen, todas las ordenanzas fiscales tienen eso en general, todos. Provisión de infraestructura, el recupero por frentistas y consorcios también. No es muy, esta no se aplica mucho, que tiene que ver cuando una obra viene de nación o de provincia, impacta, pero en un área o en una zona grande, tenemos muchos inmuebles ahí adentro, no solamente los frentistas, ¿no? Se revalorizaron por esa obra. También hay discusión que si te pagué los impuestos, me estás haciendo esta obra, no me pidas que revalorice, pero bueno, son cuestiones a presionar, porque tiene razón Diego, en eso lo apoyo, que saben dónde hacer el negocio, cómo hacerlo, van a aflojar y van a aceptar las condiciones, es verdad. Y captura por modificación del suelo, que es quizás la más moderna, si se quiere, en cuanto a esto de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, bueno, quiero hacer una torre de 20 pisos y acá hay 15. Bueno, ¿se aprueba? No se aprueba. Allá funciona una comisión asesora de planeamiento en el municipio, no sé si lo hay acá, donde todo también se evalúa, se trata, informes. No son vinculantes, pero pesa la opinión. Y bueno, esos indicadores, o por ejemplo, hemos tenido dación en pago de tierras por convenio, ni hablar de prescripciones administrativas, todo lo que anda dando vueltas lo hemos tratado de usar. Los problemas que vemos para esta aplicación es, ya también algo mencionaron, lo que decimos de los catastros. Estamos lejos de una actualización o de estar capacitados en ese tema. Cuando yo me recibí, y unos 15, hace 1000 años, en las calendas griegas, cada 2 años había un congreso de tasaciones y evaluaciones. Vos sí, ustedes se deben acordar, los más viejos. Era impresionante todo lo que se presentaba ahí. Había mucho trabajo de especialidad, porque también estamos capacitados en eso, y yo veo que ahora no sé por qué no se hacen, no se ha avanzado. El Tribunal de Tasaciones o los provinciales como que no nos mueven, han tirado algunas normas, hay pocos de eso, pero hay mucho para laburar en ese tema. Es verdad que es difícil a veces determinar el valor inicial y el valor final, cuánto está ganando esa persona con el indicador, pero es posible de hacer. Y lo más grave que yo digo es esto, que creo que es lo que Jorge quiso decir el otro día y me dijeron que estaba en sepia, en blanco y negro, ¿cómo fue? Pero
creo que se refería a esto un poco, que lo más grave es que puedes trabajar, tener 1000 estudios, haber elaborado todas las propuestas y le llevas al político y no quiere tomar esa decisión. Dice, no, no lo aplico. Entonces, es difícil a veces, ¿eh? Pero bueno, hay que trabajar para que ellos se den cuenta de lo que significa también. Y bueno, obviamente que lo ideal o el objetivo sería un observatorio de valores urbanos que debiéramos tener, sobre todo en municipios de escalas intermedias, ¿no? Los más chiquitos, como bien decían las chicas recién, por ahí necesitan otro tipo de apoyo, o este trabajo así de regionales, de varios municipios está buenísimo. No de forma individual, ¿no es cierto? Que quizá y no tienen tampoco tanto nivel de problemas de ciudad, por ahí más del entorno ambiental. Y bueno, el ejemplo de la ciudad de Córdoba, pues me parece que ellos están trabajando muy bien en eso, lo quiero destacar, son ejemplo, y bueno, para el que lo quiera ver. Y bueno, ya cierro, ¿eh? Nada, ¿qué hablé? Conocimiento del territorio, manejo de base de datos, dimensiones de la planificación, física ambiental, dinámica de las manchas, participación en gestión de tierra, convenios, ordenanzas. Las ordenanzas también las tenemos que hacer nosotros. Yo no se las mando a los abogados. Vale, se las mando, pues se las tengo que mandar. Para que las miren nomás, por la duda, alguna formalidad. Pero la parte técnica la tenemos que definir nosotros, no ellos. Entonces, ojo con eso. Evaluaciones urbanas, ni hablar, otra vez a estudiar, porque creo que nos hemos olvidado, y el financiamiento de las ciudades con nuevas políticas fiscales. ¿Es agrimensura y es catastro? Sí. Bien, nada, y como ya dijo muy bien Rosita, no me voy a extender con esto, recordemos que nuestra actividad reservada no es solo la determinación de límites y la verificación de estado parcelario, es el catastro y su administración y actualización. Los alcances, planificación urbana, por favor, trabajemos todos en equipo, ni hablar, son alcances, es multidisciplinario, el catastro no. Y digo acá, por favor, lleguemos al catastro multifinalitario, multipropósito, no le va a gustar, y que seamos gestores de esa, gerenciemos esos datos, no seamos solo proveedores de datos. Yo veo que somos proveedores de datos. Le pedimos a catastro, listo, chao. Y no participamos. Eso es gravísimo para mí. Es fundamental que participemos, que estemos, que nos actualicemos. Esto, de hecho, lo felicito, es un paso. Nada, después creo que les digo muchas gracias y ya está. Muchas gracias a la agrimensora Ana Ruiz. Invitamos al colegio a realizar la entrega del presente con motivo de su participación en estas jornadas. No, Sí, luego, perdón. Vamos con las preguntas. Antes pensé que ya le entregábamos el obsequio. Abrimos las preguntas por 10 minutos. Los colaboradores, si se pueden acercar. O colaboramos nosotros, si no. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué les pasa? Ahí está, no te vi. Allá atrás. Sí, buenas tardes. Agrimensor Néstor Simonín de la provincia de Córdoba. Una aclaración, IDECOR es de toda la provincia. Los datos que maneja es de toda la provincia y de todos los municipios. Inclusive hay muchos municipios, no el mío en particular, yo soy del interior de la provincia, que tiene convenio y en una capa ponen todos los datos de FOD, medidas mínimas, todo sí, eso. sí. Y es sensacional. Segundo lugar, no son aclaraciones más que preguntas. La actualización del catastro la hacemos los profesionales, nosotros cargamos las subdivisiones al sistema ya directamente y los terminan acomodando para que no haya superposición alguna, pero como están georreferenciados, por lo menos los urbanos, los rurales hay más problemas para acomodarlo. Eso lo hacemos nosotros. Muy bien. Y tercero... ¿Ves que están adelantados? Sí, tercero en particular... se llama, hay un observatorio de los valores inmobiliarios, creo que es OMI, se denomina, Sí. yo participo porque trabajo mucho con inmobiliaria, entonces sé los valores reales del suelo, tanto rurales como urbanos, eso está genial. y colaboro y se ve reflejado. No colaboran tanto todos los profesionales, tendrían que colaborar más. Claro. Porque hay falta de datos en el interior de la provincia, hay mucha falta de datos. Cuando se firma el convenio para ese observatorio de valores en Córdoba en el 2018, nos invitaron a ir, fuimos del municipio.
porque también había algo de pacto fiscal, querían firmar todas las provincias, que no prosperó, pero la idea era homologar cuestiones de evaluación, es muy dispar de un lado al otro. El Meridiano Quinto, La Pampa, provincia de Buenos Aires, una parcela de un lado vale 1.000 y de la otra vale 5, o sea, hay mucha cosa que está mal, también desde ese punto de vista, y bueno, y ahí firmaron todos los convenios, los acuerdos con los colegios de martilleros, las inmobiliarias, y el consejo profesional también. Por eso yo pensaba que trabajaban más activamente, pero bueno, vos me decís que no tanto por ahí. No es tan, No es tan fácil. necesitaría mayor información. Claro. Y, Bueno. y el otro cuello de botella que seguramente pasa en Santa Fe, la participación de los colegas en municipios a cargo del catastro está limitada por la cantidad de profesionales y por los honorarios, digamos, o los sueldos que paga el Estado municipal. Bueno, entonces los consejos profesionales tienen que apoyar a los agrimensores que vayan a trabajar. Pone plata. No, es el presidente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que es una obligación. Sí, sí, porque lo están ocupando profesiones que, sí, que no son, sí, son sí. afines, pero que Sí, sí. no tienen la incumbencia. Muchas Muchas gracias, Ana. Excelente exposición. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, si queremos, entregamos el premio y muchas gracias. El presente a la agrimensora Ana de Udris.